Vamos a dedicar un momento a llevar nuestra mente y nuestro espíritu, nuestro ser entero, nuestro corazón, todo, ¿no es cierto?, a lo que es la carta de Efesios, que es lo que he venido compartiendo eh, por parte este año. Entonces, para hacer un resumen rápido, yo voy a pedir ayuda. Si el hermano Eduardo me pudiera ayudar leyendo los primeros 14 versículos, por favor, y yo hago un resumen de eso y vamos a pasar así por los primeros dos capítulos, ¿ya? Sí, pero hermanito, no tengo problema. ¿Cuál es la carta? Disculpa. Efesios capítulo 1, los primeros 14 Ya, versículos. ya. ¿Comienzo la lectura? Héctor. ¿Sí? Ya. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas gracias, mi hermano Eduardo. Entonces, entendiendo que los primeros dos versículos son un saludo, ¿verdad? Los primeros dos saludos, Pablo, los primeros dos versículos, él se dirige a la iglesia con un saludo que es universal en sus cartas. Usted puede ver cómo comienzan las cartas de Pablo y son muy similares. De hecho, he escuchado, he leído de que era una forma común de comenzar una carta, deseando gracia y paz. Ahora, aquí nos da la pauta en estos dos versículos primeros de a quién va dirigida esta carta. Y esta carta va dirigida a la iglesia, o sea, a nosotros. Si bien las traducciones que puedan tener ustedes, ahí se indica que está dirigida a la iglesia en Cristo Jesús que está en Éfeso, los manuscritos antiguos indican que está dirigida a la iglesia en Cristo Jesús, pero no solamente a Éfeso. Por un estudio
que yo hice de esta carta circuló en las iglesias que se llaman de Asia Menor y son las del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entre ellas, siendo una, Éfeso. Pero también tenemos a Filadelfia, tenemos a Pérgamo, tenemos a Esmirna, tenemos varias otras, y esta fue una carta circular. Imagínense que esta carta Pablo la escribió pensando en varias iglesias, aunque no era una práctica que no se realizara. Por ejemplo, hay otra carta, ¿verdad?, que Pablo les dice que la compartan con los hermanos de la Odisea, y los de la Odisea que la compartan con ellos. Lamentablemente esa es una de las cartas que no tenemos, la carta de Pablo a la Odisea. Pero esta vendría siendo la carta que Pablo escribió pensando en un conjunto de iglesias, un grupo de iglesias. Entonces tiene una naturaleza común, porque todas las demás cartas están dirigidas a una iglesia en particular, con necesidades particulares, deficiencias particulares, pero aquí Pablo va a escribir algo que es común. Entonces esto es algo que vamos a ver en todo el hilo de la carta, algo que es común. La fe, la salvación, Señor Jesús, ¿no es cierto?, es algo común. En este párrafo que nos leyó el hermano Eduardo, vimos que hay dos énfasis. El primero, si se dieron cuenta, hay una fórmula. 3 veces habla de que somos para la alabanza de su gloria o para la alabanza de Dios. Eso, cuando lo estudiamos en detalle, tenía relación con el hecho de que como hijos de Dios, lo único que nos queda dar es la alabanza a Dios. Estamos hablando de que los hijos de Dios son los que han llegado al conocimiento de la verdad, son los que han creído en la verdad, son los que han recibido la promesa de vida eterna, son los que han sido adoptados. Bien, entonces la lista es larguísima y lo único que nos queda es dar la gloria a Dios, dar gracias a Dios. Es un efecto natural. Cuando una persona a usted le hace un favor muy grande sin tener ninguna obligación, lo natural que van a hacer de usted es gratitud. Así como si una persona, por ejemplo, le hace algún daño, va a despertar en usted enojo, molestia. Son actitudes naturales. Entonces aquí cuando dice para la alabanza de la gloria de Dios, todo esto culmina con un propósito. Y nosotros podemos decir, ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia, como cristianos? Es que desde hoy hasta que estemos delante de la presencia de Dios, demos la gloria a Dios, la gratitud a Dios, el reconocimiento a Dios. Ahora es por fe, ahora es por el conocimiento que nos revela la palabra, pero cuando estemos delante de Él, cuando llegue el final de los tiempos, va a ser por lo que vamos a ver con nuestros ojos, vamos a palpar presencialmente. Van a haber cosas que vamos a entender que es imposible que entendamos ahora. Pero en aquel día, como dice, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando le veamos vamos a ser semejante a Él. Pero ahora la mayor parte de nuestra salvación depende de nuestra fe, depende de creerle a Dios y creer en Dios, depende de recibir su palabra con obediencia, con fidelidad, pero va a llegar un día en que vamos a estar delante de su presencia. Va a llegar un día, dice la palabra, en que su iglesia va a tomar posesión. Entonces, ahí todo esto, haber venido a este mundo, haber vivido en este mundo, las pruebas,
haberse esforzado por ser cristiano, todo eso va a terminar ¿en qué? En un propósito común, que era la alabanza de la gloria de Dios, como un hecho natural. Fíjense que en este párrafo que le quiero, hermano, se menciona de que hay un proyecto desde antes de la fundación del mundo. Y este plan termina en un propósito eterno, que es estar con Dios siempre. Entonces, cuando estemos al final de todo lo que esto significó, cuando entendamos, bueno, obviamente vamos a llegar a ese momento por fe, ese es el punto. Pero cuando estemos ahí, ya se acabó la fe, porque ya no va a ser por fe, lo vamos a poder experimentar, va a ser un hecho, ya no va a ser una promesa, va a ser una realización, se va a concretar la promesa, es la diferencia. Y en ese momento, ¿no es cierto?, nosotros, todo esto nos va a conllevar, va a confluir, va a converger ¿en qué? En que vamos a dar toda la gloria, toda la gratitud, todo el reconocimiento a Dios. Ahora lo hacemos por fe, pero un día va a ser porque lo vamos a experimentar la presencia, la grandeza de Dios, estar en el cielo, etc. Entonces a eso nos lleva, ¿no es cierto?, esas 3 veces que pone énfasis Pablo. Y no podemos dejar de poner también atención en las, si no me equivoco, 12 o 14 veces que se repite una frase. En estos versículos, estamos hablando del versículo 3 al 14, hay una frase que se repite insistentemente. Y esa frase es en Cristo, o en Cristo Jesús, o en Jesucristo, igual. En pocas palabras, todo está en Cristo. El plan eterno está sobre el hecho de la persona de Cristo. Las promesas están en Cristo. Alcanzar la vida eterna es por medio de estar en Cristo. En pocas palabras, entendemos que la iglesia es el pueblo espiritual de Dios, pero también es el cuerpo espiritual de Dios o de Cristo. Entonces, nosotros, al ser parte del pueblo, somos parte de los miembros del cuerpo espiritual, literalmente estamos que significa parte de, en Cristo, ¿no es cierto? En este sentido podemos resumir de que en Cristo lo tenemos todo y fuera de Cristo no tenemos nada. Si usted se da cuenta en estos versículos, todo es en Cristo. Todo está condicionado, toda promesa, toda esperanza, todo está condicionado a estar en Cristo, a pertenecer a su cuerpo espiritual, a ser parte de su pueblo espiritual, que es la iglesia, ¿no es cierto? Hermano Esteban, si me pudiera ayudar del versículo 15 al versículo 23, por favor. Lo voy a leer en la versión Santa Biblia para que puedan entender los hermanos también. ¿Te parece, hermano Héctor? Perfecto. Muy bien. Desde el 15 al versículo. ¿Desde el 15 a qué versículo, hermano? Hasta el último, del 15 al 23. Ya, perfecto. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará
la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también la gente que es el poder de Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder, versículo 20, con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por clima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como el que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como la cabeza de todo para el bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo, en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Amén, hermanito. Muchas gracias, hermano Esteban. Fíjese la potencia de las últimas palabras. Cristo lo llena todo, o sea, en Cristo está completo todo. Si está Cristo, no falta nada, pero si no está Cristo, falta todo, ¿ya? Y está hablando del pueblo, de su cuerpo, dice aquí, ¿no es cierto? Así termina, es potente este final de este capítulo. Está hablando del cuerpo espiritual del que el Cristo es cabeza, es su iglesia. Después lo va a volver a repetir, es una idea insistente. ¿Qué podemos desprender como resumen de esta segunda parte del capítulo 1? Básicamente una oración ferviente del apóstol Pablo. Él dice que no cesa de orar. Nosotros oramos por distintas cosas, por distintas necesidades. También damos gratitud a Dios por medio de la oración. Pedimos, ¿no es cierto?, por nuestras necesidades espirituales, pedimos por nuestras necesidades materiales, damos gracias por la cobertura de Dios en nuestra vida en distintas áreas, ¿no es cierto? Cuando estamos estudiando nos da la inteligencia para poder rendir bien, cuando empezamos a trabajar también, Él nos abre las puertas laborales, nos da la sabiduría para poder también responder bien en un trabajo, etc. La oración es constante para un cristiano. Siempre tenemos algo por qué dar gracias, siempre tenemos algo en que encomendarnos a Dios. Pero fíjese que aquí Pablo está orando por algo específico. Bueno, por tres cosas realmente. Son tres cosas específicas en las que él se va a enfocar en su oración. No significa que no ora nada más, pero el énfasis de él en esta carta es que habiendo oído la fe de ellos y de su amor, no cesa de dar gracias y de hacer memoria por ello en sus oraciones. Y dice, ¿para qué? Y el para qué se desglosa básicamente en tres partes. La primera, versículo 17 estoy, para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo primero es la revelación. Mire, ¿qué sabríamos de Dios si Dios no nos lo hubiera revelado? No sabríamos nada. Esa es la gran diferencia entre el Dios verdadero y todas las demás deidades o dioses falsos que el hombre ha creado. El Dios verdadero es un Dios que se manifiesta, que se da a conocer. En cambio,
la gran, por no decir todas las demás religiones y deidades, son dioses que el hombre ha inventado y que el hombre ha buscado una respuesta y le ha dado una respuesta a esa fe. Pero la religión cristiana, nosotros no buscamos la respuesta. Dios nos da la respuesta. No decidimos en qué creer. Dios nos dice en qué creer. No tenemos que descubrir qué entender. Es Dios el que nos revela lo que debemos entender. ¿Se da cuenta de la tremenda diferencia entre la religión verdadera y cualquier otra que haya creado el hombre? Una está basada en la revelación del Dios verdadero y las demás en, en el inventar del ser humano, en la ideología humana. Respuestas que a veces corresponden a reflexiones culturales, ideología de distintas modas o tiempos, tendencias, etcétera, que no prevalecen con el tiempo. Entonces, lo primero que Pablo ruega en su oración, que Dios nos dé, porque está rogando por la iglesia, recordemos eso, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿De qué nos sirve tener sabiduría o tener conocimiento en una religión, en una fe que no es la verdadera? No nos sirve de nada. Un hermano que estimo mucho, con el cual estudié muchos años, él decía, ¿por qué la gente cree algo que no es la verdad? Necesitamos creer en lo verdadero, o si no es perder el tiempo. Y si uno lo medita, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando la fe está basada en una tradición? ¿Qué pasa cuando la fe está basada en lo que a mí me dijeron primero, pero que no necesariamente es la verdad? Y yo defiendo lo que a mí me enseñaron primero. Otro hermano con el que me formé en mis primeros caminos tenía un argumento extraordinario. Cuando una persona defendía algo que había entendido toda la vida, decía, oiga, pero yo he entendido toda la vida esto así, o a mí me han enseñado toda mi vida cristiano este pasaje así. Y él tenía un argumento muy sencillo, fíjese, era este. Y estar equivocado 20 o 30 años es un argumento para seguirlo estando. Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, aquí la primera oración de Pablo, la primera idea en su oración es que seamos llenos de la revelación verdadera, de sabiduría verdadera, del conocimiento verdadero. ¿Tenían excusa los receptores de esta carta para aquello? ¿Tenían excusa para no ser sabios en el conocimiento verdadero de Dios? No, porque en el tiempo en que Pablo escribe esta carta, la iglesia era ministrada por profetas y apóstoles. Entonces no tenían excusa. Ahora, 2000 años después, la iglesia tiene excusa para no estar verdaderamente edificada en la verdad, en el conocimiento verdadero, en la sabiduría que viene de lo alto. ¿Tiene excusa la iglesia hoy para no ser lleno de la revelación de Dios? Tampoco, porque simplemente tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios. Y además tenemos hermanos preparados en distintas congregaciones en todo el mundo que están enseñando la palabra correctamente. Y por sobre todo, como dije al principio, tenemos la Biblia. Dios se encargó de que su palabra estuviera disponible en un lenguaje entendible y accesible, en un idioma que todos pudiéramos entender,
y a un precio súper accesible. Realmente lo que vale una Biblia no nos alcanza a veces ni siquiera para un menú, para un almuerzo del día. O sea, está en un idioma accesible, a un precio accesible y en cantidades totalmente accesibles. O sea, el libro más impreso en el mundo es la Biblia. Así que cuando veamos que Pablo nos dice que él ora para que la iglesia tenga espíritu, ¿no es cierto?, de revelación, tenga sabiduría, tenga conocimiento de Dios, que esto sea abundante, no escasee, sabe que Pablo no desearía algo distinto para la iglesia hoy. Y debe ser entonces el deseo de la iglesia hoy. Segundo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En pocas palabras, hemos sido llamados a una esperanza, a una herencia, a una riqueza que nos espera en los cielos. Aquí podremos pasar necesidades. Imagínense, somos hijos del Rey, somos hijos del Creador y a veces podríamos pasar alguna necesidad, pero el Señor la va a suplir. Pero si esa necesidad me la planteo yo digo, bueno, yo tengo la necesidad de una casa de 3 pisos, o tengo la necesidad de un Ferrari. No, esas no son necesidades, ¿ya? Actualmente hay una ciencia muy desarrollada que es la mercadotecnia. Todo lo que es marketing. Crear necesidades, convencer a las personas de que merecen algo y que lo necesitan, pero que realmente no es verdad. Y así las personas se terminan sobreendeudando y para ser felices son sobreconsumistas, y así también personas se terminan suicidando porque no tienen después para pagar. Y estoy seguro que esas personas al final, cuando están poniéndose la cuerda al cuello literalmente, dicen, ¿realmente necesitaba esto? No. Al final se lo quitan y queda debiendo igual. Es pero una ciencia maligna en el tiempo actual. Está pero súper desarrollada, pero desarrolladísima. Entonces, aquí nos habla de que nuestros ojos sean alumbrados, ¿no es cierto?, para poder ver, como decía el hermano en la traducción que leyó, primero hablaba de sabiduría en la traducción, sabiduría de lo alto, ¿ya? Y segundo decía la traducción del hermano Esteban, ver lo preparado. Yo puse atención ahí, ver lo preparado. ¿Preparado por quién? Por Dios. Dios tiene algo preparado, algo extraordinario. Dios no va a improvisar nada, Dios tiene todo de antemano preparado. Él se fue a preparar morada, Él tiene un plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios es perfecto y tiene todo planificado. Él no va a improvisar, a Dios no se le va a ir ningún detalle. A nosotros a veces se nos van detalles, pero a Dios no. Y lo segundo por lo que pide Pablo es por nuestra visión espiritual, poder ver, pero poder más allá de lo que pueden ver los ojos de carne. Miren, un ejemplo sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a ver con los ojos y cuando se apaga la luz, andamos a tientas, no podemos ver. Entonces así usamos linterna, en la noche los vehículos usan luces, hay luminarias, necesitamos la luz eléctrica. Pero los murciélagos no necesitan ver con la luz, ellos ven con el oído. Y uno dice, pero ¿cómo? Si nosotros también tenemos oídos, pero no usamos los oídos para ver, ¿no es cierto? Bueno, los murciélagos ven con los oídos. Se llama ecolocación. Y una técnica que incluso han estado desarrollando para personas no videntes con éxito, para humanos, poder ver con los oídos.
Y el murciélago puede ver una polilla que va viajando por el aire y va, pum, y la agarra y se la come. Y no la vio con los ojos, la vio con los oídos. Entonces es una forma totalmente distinta de nosotros de ver las cosas, pero para ellos es totalmente normal. Y ellos dependen de su oído. Dependen de su oído. En la noche los murciélagos, igual que nosotros, no ven nada, pero no necesitan, porque ellos usan la ecolocación. Entonces, espiritualmente aquí también es una forma totalmente distinta de ver las cosas. No es por medio de la visión física, sino por medio de los ojos espirituales. Y por medio de los ojos espirituales, Pablo ora para que podamos ver esa esperanza a que hemos sido llamados, esa herencia, como termina diciendo el versículo 18. Hay una herencia esperándonos. Ser capaces de verla por fe. Nosotros caminamos por fe. ¿Ya? Si no tenemos fe, no vamos a poder ver. ¿Ya? Hay un dicho, yo creo que más de algunos lo he escuchado. Dicen, alguien dijo, ¿no es cierto? Yo tengo que ver para creer, ¿no es cierto? Y al final vio y creyó. Pero el Señor le dijo, bienaventurados los que no vean y crean. Y de ahí surge una reflexión que dice, no es ver para creer, es creer para poder llegar a ver. Ese es el punto de Pablo en este segundo punto, valga la redundancia, de su oración. Que puedan creer para poder ver, ¿ya? Ver esa herencia, ver esa esperanza, esas riquezas que han sido llamados. Y por último, el poder ver el poder. Es posible que estamos tan acostumbrados a veces a algo que para nosotros es tan común que no causa un impacto. O sea, pasa a ser algo como rutinario. Pero hay algo que nunca puede pasar a ser rutinario. Y es el poder que actúa en los cristianos. Fíjese que versículo 19 hasta el versículo 23 desarrolla toda una idea de lo que es el poder que actúa en Cristo. Versículo 19. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La fuerza que actúa en los que creemos es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. ¿Y dónde operó esa fuerza? Versículo 20, en Cristo, resucitándole de los muertos. Usted, no sé si lo sabía, pero no hay ninguna oportunidad registrada en la Biblia en la cual haya operado Dios con más poder que en resucitar a Cristo. No hay. Le explico brevemente. Cuando Cristo es resucitado, un cuerpo que había muerto, o sea, un cuerpo que podía morir, un cuerpo mortal, fue transformado en un cuerpo inmortal, que no puede ser jamás destruido ni morir. ¿Cuándo ocurrió eso antes? Nunca. Nunca. Todo lo que Dios creó antes, salud y vida, fue temporal. Pero la resurrección de Cristo es eterna, es para siempre. Y esa misma potencia de poder va a volver a actuar en su venida. Cuando las personas que hayan muerto sean resucitadas y los que estén vivos sean transformados. Porque, como Pablo dice en 1 Corintios 15, lo mortal no puede heredar la inmortalidad. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Se está refiriendo al cielo. No ganamos nada con que hoy Dios nos dijera en este cuerpo, ven, entra al cielo. ¿Cuánto vamos a vivir en el cielo? ¿Cuánto vamos a alcanzar a estar en el cielo? Lo mismo que vamos a vivir en esta tierra.
un par de años, con suerte un par de décadas, y morimos. Entonces, cuando el Señor regrese, va a haber una resurrección, y las personas que resuciten van a resucitar con un cuerpo inmortal. Las personas que estén vivas ese día van a ser transformadas en un cuerpo inmortal. La semejanza que hace la Biblia es con los ángeles. Imagínense, vamos a tener cuerpos de ángeles. Por eso es terrible quedarse afuera. La Biblia habla de un infierno, pero no lo describe mayormente. También habla de un cielo. Tampoco tenemos tantos detalles. Es increíble. Habla mucho, pero no tenemos detalles. Yo creo que simplemente por el hecho de que no tenemos la capacidad humana para poder entender literalmente lo que es el cielo. Pero en mi reflexión personal, yo creo que lo más terrible del infierno, o el infierno mismo, es quedar afuera del cielo. Independiente a que sea un lugar de crujir de dientes, un lugar de castigo, un lugar que nadie quiere estar ahí. Piense usted que Cristo murió para que usted no estuviera ahí. ¡Qué terrible ese lugar! El Padre consintió en que su Hijo viniera a morir a este mundo, para que usted no estuviera en el infierno. Imagínense lo terrible que es el infierno. Cristo se dejó crucificar para poder salvarnos de ir al infierno. Pero en lo personal yo pienso que lo peor del infierno es no haber llegado al cielo. Eso es lo peor del infierno. Si usted está en el infierno, perdió de estar con el Creador eternamente en el cielo. Es el infierno más grande. Entonces son las tres cosas que Pablo ruega, ¿no es cierto? Primeramente, que seamos llenos del conocimiento verdadero. Segundo, que podamos ver, ¿no es cierto?, las cosas a las que hemos sido llamados. Y esa fe, y esa vista, eso es por fe, poder ver por fe. No ver para creer, sino creer para poder ver. Y tercero, tener conciencia, estar consciente de que en nosotros opera el poder de Dios. En este momento está operando el poder de Dios. Yo le pregunto a usted, si usted fue librado de sus pecados, si usted fue adoptado como hijo de Dios, si usted tiene la promesa de morar en el cielo, etc., ¿qué poder actuó en usted sino el de Dios? Evidentemente que el de Dios. No hay otro poder que pueda hacer esto posible. Pero a veces caemos en un estado de inconsciencia y dormitamos en eso. Y nos perdemos el rumbo. Entonces, esas son las tres cosas que ruega Pablo en su oración por la iglesia. Capítulo 2. El hermano Marín lo veo por ahí. Hermano Marín, ¿usted podría ayudarme a leer en el capítulo 2 del versículo 1 al 10? Hermano, perdóname, pero voy conduciendo, voy hacia Valparaíso, vengo de San Antonio. Ya, hermano, no hay problema. Lo conecté solamente para escuchar el estudio, hermano. Perfecto. Perdóname, por favor. Perfecto, hermano. Maneje con cuidadito. Queremos que llegue bien. Y el hermano Luis Besoaín, ¿podría leer los primeros 10 versículos del capítulo 2? Amén. Bájale un poquito. Y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos reveló y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis. Entonces, Amén. este párrafo, fíjese que hay varios elementos. El principal, por el que parte, la muerte no tiene grados. Podemos estar más o menos endeudados, podemos estar más o menos enfermos, podemos estar más o menos lejos de un destino al que vayamos dirigiéndonos como el hermano que va viajando. Pero la muerte no tiene grados. Yo no puedo estar más o menos muerto. Si estoy muerto 100%, ¿no es cierto? Y si estoy vivo, aunque sea agonizando, aunque sea con máquinas que me tienen ahí para que no se me detenga el corazón ni el pulmón, etc. Si estoy vivo. ¿Ya? Eso de casi muerto es un dicho. Pero mientras estemos vivos, estamos vivos. Y cuando morimos, morimos. Entonces, la muerte no tiene grados. 4.500 sale y se vende re poco. Yo no quise traer. Ya, hijo, ya. Entonces, la muerte no tiene grados. O estamos muertos o estamos vivos. Y sin Dios, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras culpas, en nuestra condenación. Lo único que nos esperaba, dice la palabra, era la ira de Dios. Y merecidamente. O sea, la santidad de Dios reacciona con ira santa frente a toda injusticia, frente a todo pecado o maldad. Entonces, justamente, lo único que nos esperaba era el castigo eterno. Pero ¿qué pasó? Dios nos dio vida por medio de su Hijo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó con un extraordinario amor. Y nos dio vida. Nos dio vida por medio de su Hijo Jesucristo. Versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Si estábamos muertos, entonces pasamos de muerto a vivo. Y ese proceso lo conocemos como resurrección. Imagínense, de haber estado muertos, sepultados ahí en la tumba, con Cristo somos resucitados, somos levantados del sepulcro, ¿ya? Después de estar muertos.
Y el énfasis, no es difícil observarlo, es que esto es por gracia divina. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos. Él lo hace por amor, lo hace por misericordia, porque nos ama como criaturas suyas, hechas a su imagen, hechas a su semejanza. Es tan grande el amor de Dios hacia su creación, que somos nosotros los seres humanos, que Él no pudo desentenderse de habernos creado. Él no pudo hacer vista gorda a lo terrible que nos esperaba por estar en nuestros pecados. Él no pudo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, misericordioso. Eso no significa que el día del juicio no vayan a haber personas que no se salven. Eso significa que Dios fue justo para que todos tuvieran la oportunidad real de librarse de la condena eterna. Nadie va a poder decir el día del juicio, yo no sabía, porque Dios a todos nos puso una conciencia. Nadie va a poder decir, no me dijeron. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje que se está predicando en el mundo entero. Entonces, en eso consiste el amor de Dios, en que sin merecerlo, Él interviene a nuestro favor. O sea, nosotros lo único que merecíamos era castigo. Eso era justo. Pero Dios, porque es amor y misericordioso Dios, Él obra a favor nuestra. Obra a favor nuestra. Teniendo todas las de perder, no teniendo ninguna posibilidad, Dios obra a favor nuestro. Entonces, nos da vida por medio de su amado Hijo. Por eso dice, por gracia sois salvos. Pero eso no significa que en aquel día que el mismo Dios ha designado, ese día en que Cristo regresa a este mundo, eso no significa que todos se van a ir al cielo. Significa que todos tuvieron la oportunidad de poder llegar al cielo. Y ahí se cumple la justicia de Dios, en que todos tuvimos la oportunidad. Y se va a cumplir el amor de Dios, en que los que responden a esa oportunidad, la cual no fue barata, ¿no es cierto? Sabemos el costo de la salvación. Yo no morí, pero Cristo tuvo que morir para que yo no muriera. Se basa en la sustitución. Él murió porque podía volver a vivir, pero si yo moría, quedaba muerto eternamente. Quedaba eternamente excluido de la presencia de Dios para siempre. Pero Jesús dijo, yo voy a morir porque puedo volver a vivir. Yo voy a morir por ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fíjese, versículo 10. Somos hechura suya. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Hechura suya. Tenemos que ser un reflejo de la obra de Dios. Suena fácil. Es un proceso de por vida, hermano. Como toda cosa en la vida que nos preparamos y trabajamos, mejor nos sale, mejor lo hacemos. El primer día de nuestro nacimiento, ¿no es cierto? Porque volvemos a nacer por medio de Cristo, cuando obedecemos el Evangelio, en las aguas bautismales, ¿no es cierto? Ahí salimos de muerte, pasamos de muerte a vida. El primer día, por ejemplo, no somos las personas quizás más preparadas, pero en el camino vamos preparándonos. Quizás tenemos defectos, pero en el camino vamos a ir mejorando, corrigiendo esos defectos. No significa que las batallas se van a acabar. Fíjese que en lo personal, yo puedo compartir que cuando yo empecé mi caminar cristiano, tenía que lidiar con batallas que ahora no lidio, porque ya no están. Pero llegan batallas nuevas, es un proceso constante, hermano. Entonces, esta es la clave, versículo 10, ser hechura suya, creado en
Cristo Jesús para buenas obras. No puede ser para otra cosa, ¿no es cierto? De hecho, esas obras las preparó de antemano Dios para que en ellas anduviéramos. Pero la clave está en que tenemos que dejarnos moldear por Dios, por su Espíritu, para ser hechura de Cristo. Es decir, cuando Dios nos vea a nosotros, que vea a Cristo. Cuando el mundo nos ve a nosotros, tiene que ver a Cristo. Por eso por ahí vamos a ver que dice escondido en Cristo. Estamos tan escondidos en Cristo que no nos vemos. Se ve Cristo, no nos vemos nosotros. Estamos tan escondidos en Cristo que solo Cristo se ve. Imagínese usted, se esconde en la arena. ¿Se ve usted? No, se ve la arena. Se puede esconder en la nieve, en la paja, se puede esconder en donde usted quiera. ¿Qué se va a ver? El escondite. Nuestro escondite es Cristo. Estamos escondidos en Él. Tenemos que ser hechura según su imagen. Y cuando nos vean, tanto Dios como los hombres, tenemos que esforzarnos porque vean a Cristo. Bien. Y para terminar este resumen, hermano, versículo 11 al 22, si mi hermano Eduardo podría volver a leer este último parrafito. Versículo 11 al 22. Sí, no hay problema. 11 al 22, ¿verdad? Hermano, Efesios 1, 11 al 22, ¿verdad? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero... Perdón. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Amén. Bueno, fíjense que aquí la idea clave es reconciliación. Nosotros antes de venir a Cristo estamos enemistados con Dios. Nosotros antes de estar con Cristo estamos separados de Dios. Hay un muro que para nosotros es imposible de derrumbar. No podemos derribarlo. ¿Pero quién puede derribarlo? Dios.
Dios es el que puede derribar ese muro terrible, un muro de enemistades que tenemos, que nos separaba de Dios. Versículo 13 es el cambio de antes y después. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Se da cuenta que nuestro acercarnos a Dios tuvo un tremendo costo, un tremendo precio. Poder ser cristiano tiene un valor tremendo y es la sangre de Cristo. Es algo que nos vamos a esforzar toda la vida por responder de la mejor manera y quizás nunca estemos a la altura. Imagínense si no nos esforzamos. Menos. Entonces, ¿qué hace Cristo? Versículo 14. Él hace posible nuestra paz. Había una contienda espiritual que era eterna. Nadie iba a poder poner paz ahí sino Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Pone la paz. Pone la paz y de ambos pueblos hace uno. En pocas palabras, los dos pueblos de los que habla aquí Pablo es del mundo judío y del mundo gentil. La iglesia es el pueblo actual de Dios. Israel no es el actual pueblo de Dios. Israel alguna vez fue el pueblo de Dios. La iglesia no existía más como concepto en la mente de Dios y como promesa en su palabra. Pero actualmente Israel no es el pueblo de Dios, porque Dios no tiene dos pueblos. Aquí dice que hizo uno, de dos hizo uno. ¿Cuáles son los dos? Un pueblo pagano, gentil, apartado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, que por medio de Cristo puede alcanzar reconciliación con Dios, puede alcanzar vida, puede alcanzar la adopción de hijo y como hijo heredar las promesas en las moradas celestiales. Pero fíjese que de los dos pueblos, judío y gentil, hizo uno. Y ese uno, ¿no es cierto?, lo va a seguir describiendo en la carta con más detalles, sobre todo cuando lleguemos al capítulo 5, es la iglesia. Antiguamente, alguien para pertenecer al pueblo de Dios, si era varón, tenía que circuncidarse. Si no era varón, si era mujer, tenía que guardar toda la ley de Moisés, todos los ritos, todas las costumbres judías. Hoy, si alguien quiere ser parte del pueblo de Dios, no necesita hacer nada de eso. Porque hoy hay un nuevo hombre que Dios formó. Ese nuevo hombre se llama cristiano. Se llama hijo de Dios. No necesitamos circuncidarnos, ni guardar la ley de Moisés, ni costumbres judías. Tenemos la necesidad de ser cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, obedientes a Cristo, etc. Ese es el nuevo hombre. Está formado en Cristo. Versículo 16 habla de la reconciliación y que en la cruz de Cristo murieron las enemistades pasadas. ¿Cuándo mueren las enemistades pasadas en el nuevo hombre? En la obediencia al Evangelio. Cuando vamos a las aguas bautismales, nos arrepentimos, confesamos nuestra fe, declaramos a Cristo como el Hijo de Dios, nos bautizamos. En ese momento, las enemistades son destruidas. Habla de que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, versículo 18. Versículo 19. Ya no somos extranjeros, somos conciudadanos. Usted sabe lo que significa ser conciudadanos de los santos y familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Fíjese, versículo 19. Conciudadanos de los santos.
miembros de la familia de Dios. No somos poca cosa, hermano. Somos algo extraordinario. Y eso lo hizo posible el Hijo de Dios. Nosotros, ¿qué hacemos? Damos el paso de recibir este regalo, de recibir esta gracia de Dios. No había nada que pudiéramos hacer nosotros. Él lo hizo posible. Y versículo 20 al 22 habla de la importancia, hermano. Y esto es lo último. Habla de la importancia de ser edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿De qué apóstoles habla? De los apóstoles que siguieron a Jesús, incluido Pablo, que fue nombrado posteriormente como el último. ¿De qué profetas habla? De aquellos varones que recibieron don de profecía para complementar lo que decían los apóstoles. Porque los apóstoles, dentro de todos los milagros, señales y cosas que podían hacer como prodigios, la omnipresencia no era una. O sea, los apóstoles estaban limitados por las distancias, por el tiempo, etc. Y Dios, por medio de su Santo Espíritu, proveyó profetas que complementaban la doctrina, complementaban la revelación de Dios. ¿Cómo se edifica la iglesia hoy día? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo se edifica la iglesia hoy? En la palabra. En la palabra. En los estudios que hace el hermano Esteban, los estudios que hace el hermano Marín, los estudios que puede hacer el hermano Eduardo, disculpen si me olvido de alguien, estudios que puede preparar un hermano de antemano. La iglesia hoy se edifica cuando un hermano predica en un sermón. La iglesia hoy día tiene la misma necesidad que hace 2000 años. Edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y así el edificio, dice, va creciendo como un templo santo en el Señor. Y todos nosotros terminamos siendo morada de Dios en el Espíritu. Amén. Que Dios bendiga este estudio. Muchas gracias por la paciencia. Hablé un poquito lento. Gracias por la oportunidad, hermanos. Amén, hermano. Muchas gracias, hermanito. Sí, en realidad, gracias a Dios que pudo dar el estudio a nuestro querido hermano.